Bueno, vamos a empezar por pruebas de macheteo. No le he puesto ningún cordón fiador. Aquí están los restos de otra prueba, de otro cuchillo. Y vamos a ver cómo se comporta macheteando. Vamos a empezar por un tronco gordo. Cortamos esto. Y vamos al lío. Bueno, suficiente. Bueno, aquí vemos, bueno, no está mal, a ver, tampoco que sea algo, no es el untario, pero obviamente un cuchillo de estas dimensiones, pues tampoco le puedes pedir a este tronco tan gordo que sea súper bueno. Más pruebas de macheteo, de tronquito. Bueno, más o menos. Está un poco quebradizo, pero bueno. Vamos a ver esto un poco más grande. Pues más o menos bien, teniendo en cuenta las dimensiones, más o menos bien. Vamos a hacerle un poco de batoni. Es que tenía el tronquito por aquí. Este mismo. Vamos a ver que no se me mueva. Lo que vendría a ser batón transversal. Es que estoy en una posición un poco incómoda, pero bueno. Como siempre lo pruebo con madera muy seca, ¿eh? Primero por lo que hay por aquí, y segundo porque me gusta probarlo con cosas que es lo que te vas a encontrar. Bueno, veis cómo se va comiendo la madera, ¿eh? La que es un buen cortador, ¿eh? Vamos a seguir. Aquí está casi. Bueno, veis cómo es que estoy en una posición un poco complicada, pero bueno. Vamos a hacer un tronquito. Bueno, vamos a hacer un poco de batoni. He cogido el tronco este. Como digo, está muy seca la madera, ¿eh? Y vamos a ver. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Súper bien. Vamos a ver qué tiene aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos un poco avanzando hacia el centro.
Muy bien. Muy bien. Y vamos un poco más. Aquí creo que hay un nudo. Que no toque el suelo. Aquí está el nudo. Muy bien. La verdad es que se comporta bastante bien, ¿eh? Bien. Nada, se ha quebrajado. Y vamos a terminar ya. Perfecto. Y vamos como ningún daño en el filo. Nada, muy bien. Aquí tengo un trozo de tubo plástico de instalaciones que es bastante duro. Entonces vamos a hacer una prueba primero por macheteo. Oh, perfecto, se lo ha cortado pero limpio. Y vamos a ver por fricción. Súper bien. Lo cogemos, pues como siempre digo, en el campo no se deja nada. En el campo tenemos que dejarlo mejor que cuando llegamos. Yo a veces cuando voy al campo, si me encuentro alguna lata o algo, pues me la llevo, aunque no sea mía. Y esto es un tubo todavía más duro. Lo que pasa es que esto tiene una parte por dentro metálica. Tiene plástico, luego una parte cubierta metálica y luego tiene plástico. Es muy duro. Me da miedo dañar un poco el filo. Vamos a ver. Por fricción. Bueno. Lo corta. A ver qué se aprecia. Es que es muy duro. Lo corta pero le cuesta. Y por macheteo. Bueno, me inflige daño, pero bueno. Es que esto es muy duro. Bueno, no. La verdad que en el trabajo duro, para el tamaño que tiene, muy bien. Vamos ya al trabajo un poco más fino. Voy a coger. A ver que se vea. Voy a coger esto, un trozo de rama. Bueno, y esta. Y vemos como muy bien. Bueno, esto tampoco es que tenga que ser un gran cuchillo para hacerlo, pero muy bien. Vamos a hacerle alguna mueca. Como digo, con la madera súper dura, ¿eh? Súper seca. Y bueno, vemos que bueno, súper bien. No presenta mayor complejidad. Vamos a coger una ramita, sin dañar ningún árbol, con una ramita. No queremos dañar nada. Y vamos a hacerle cortes. Para esto me voy a quitar los guantes. Cortes muy finos hasta que se rompa. Para ver el grado de corte fino que tiene. Estos los que no tienen un corte tan fino, enseguida parte la ramita. Los cuchillos que tienen un corte más fino, podéis ir cortando capillas, hasta dejarlo casi en un hilo sin romperlo.
Bueno, ¿veis? Bueno, es que el cuchillo corta muy bien, ¿eh? La verdad que está nuevo, vamos a ver luego cómo retiene el filo, pero se corta muy bien. Vamos a hacer. Esto lo suyo es poner el cuchillo así como un poco inclinado. Si lo haces así, que te cuesta mucho más. Si lo haces así, inclinado, es mucho más fácil. Este es un poco pequeño. La idea es hacerlo cuanto más fino mejor. Porque si no, si lo hace un poco grueso, no agarra luego el fire stick. Perdón, el fuego del ferrocerio. Bueno, muy bien. Aquí vemos las virutas que he ido sacando. Y muy bien. Para hacer fuego, no voy a hacer fuego, pues está todo muy seco y pues a ver, no es peligroso, pero no quiero hacer. Para hacer fuego haríamos así, con el lomo. Intentar hacer el máximo serrín posible. Y juntando lo más fino posible. Esto tiene que ser muy fino, sobre todo para encender. Y luego ya la tiras con el ferrocerio. Pero te tiras, a ver, no es difícil, pero te tiras un ratillo haciendo como serrín. Con esto así tan grueso, yo creo que no agarraría la llama. Pero bueno, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Vamos a coger el ferrocerio, a ver cómo se comporta haciendo fuego. Vamos a ver aquí que se ve. Bueno, aquí. Muy bien, ¿eh? La verdad es que tiene una gran punta y se siente como cuando lo clava el cuchillo no da la sensación de que se va a partir. Hombre, obviamente hay que tener cuidado, pero no se siente inseguro, se siente robusto. ¿Veis? Súper bien. Muy bien. Bueno, pues el cuchillo tiene un canto vivo en el lomo, en los dos, tanto en el contrafilo como en el lomo aquí en esta parte. Y vamos a ver qué tal se comporta. He puesto el trapo, tengo el agua al lado, es decir, igual con una chispa no se hace fuego, es más complicado, pero bueno, siempre tenés cuidado cuando hagáis estas cosas. Entonces cogemos el cuchillo y... Uf, perfecto. De hecho tiene un canto vivo, pero no pensaba que iba... Tampoco se veía tan vivo. Pero uf, hace una llama perfecta, ¿eh? Uf, súper bueno. Súper bueno, ¿eh? Y bueno, si vemos la retención de filo, vemos que no tiene ningún daño ni nada. Y vamos a ver cómo ha aguantado el filo. Perfecto. Muy bien. Bueno, tampoco es que las pruebas hayan sido súper duras, pero vemos como esto con el tiempo habrá que ver cómo se desafila y cómo se afila. Bueno, vamos a ver si sigue afeitando. Sí afeita, pero aquí. Aquí, pero ya un poco menos, ya le cuesta más. Bueno, pues como valoraciones, defectos. La verdad es que me ha gustado encontrar defectos, ¿eh? Respecto de la funda. A ver, aquí en España tenemos la imagen o la idea de que la funda de cordura
son las de peor calidad, que las fundas de calidad son las de cuero y algunas de Kydex. Yo no creo, no estoy de acuerdo con eso. Es decir, una funda al final es una cosa que sujeta el cuchillo, que sea cómoda, que el cuchillo no se mueva y que garantice la conservación del cuchillo. ¿Qué tiene la ventaja? ¿Qué cosas buenas tiene la funda de cuero? Pues que no hacen ruido. Entonces, por ejemplo, para los cazadores, pues le viene bien. La parte mala, pues que conservan peor el cuchillo, porque retienen más humedad y, por ejemplo, un cuchillo de acero al carbono, pues se puede oxidar muy fácil. Son más delicadas, pues se pueden arañar muy fácil y esas cosas. La funda de Kydex, pues la gran ventaja es sobre todo su resistencia, que hace que sean más resistentes, no se arañen. La desventaja, pues que a veces hacen ruido. La funda de cordura estaría a medio camino entre las dos, porque son resistentes, son más resistentes que las de cuero y no hacen ruido como las de Kydex, si están bien hechas. Esta cumple perfectamente. Es decir, yo sé que algunos me van a decir que no le gusta la funda, que ese es el gran defecto. A mí me parece que está súper bien hecha. Tiene unas trabillas muy grandes, perfectas para llevarlo. Retiene muy bien el cuchillo, no es grande, no es voluminosa. El material está bien hecho, es robusto. Tiene la piernera, aunque bueno, esto yo nunca lo utilizo, pero bueno, tiene para colgar el sistema MOLLE. A mí me parece que está muy bien y me gusta. Es decir, no le veo un defecto. Quizás defecto por poner alguna cosa, porque como digo me ha costado encontrarlo. Defecto quizá el mango. A ver, el propósito del mango está conseguido, porque se ve muy bien cuando se te cae la hierba y era la idea de Boker. El grip es muy bueno, de hecho, porque lo he utilizado con los guantes, pero cuando lo utilizas con las manos tiene muy buen grip. Tiene un tamaño bien, un pelín delgado para mí. No sé, yo hubiera preferido un pelín un poquillo más gordo, pero bueno, está bien, tampoco es... Y lo que no me gusta demasiado es estas terminaciones de plástico y esta aquí. Y la guarda aquí también, como la virola esa que tiene como de plástico. Esto no... porque le hace como una especie de junta aquí, un filillo, un poco ahí como raro. A ver, que es una tontería ya llevándolo al máximo. Pero bueno, eso no me termina de convencer. Y luego también el tema, la duda que me siembra es la resistencia. Porque cuando lo lleva mucho tiempo al campo, esta goma pues puede ser que termine dañándose mucho antes que la micarta o incluso que la madera. Entonces, bueno, quizás el mango, bueno, pero bueno, por ponerle algún defecto. Ventajas, pues la verdad que ventajas muchas, ¿eh? Es que se comporta bien en todo. Machetea, bueno, pues se machetea, hombre, como digo, nace en Ontario, simplemente por longitud, pero bueno, se defiende, en trabajo fino se defiende súper bien. Es un cuchillo súper polivalente, porque funciona bien en todo, que en todo se defiende muy bien. El batón también se comporta muy bien, tiene una fisonomía súper útil porque tiene un ancho de pala bastante importante. Tiene con esta puntera, con este drop point, con este doble vaciado, hace que tenga una punta súper buena. A mí un cuchillo que no tenga punta, pues para mí no es un cuchillo. Me encantan los cuchillos que tengan una buena punta. Tiene un filo útil muy grande, muy bien, porque muchas veces ves cuchillos de ese tamaño y le pones aquí en el recazo la guarda esta o la astilera esta y se comen pues gran parte del filo útil, se te queda el filo útil aquí no, aquí aprovecha hasta el máximo el filo útil. Grip es muy bueno, el rompecoco está muy bien pensado, la verdad es que es un cuchillo que está pensado para un cuchillo de campamento y como cuchillo único, si te vas al campo y te llevas solo una herramienta, me parece que es un cuchillo perfectamente útil. Es ligero, relativamente ligero, son 200 y pico gramos, por lo tanto está bien y perfecto. El Boker, que no dé miedo esto de que he dicho de que si se fabrica en Estados Unidos o en China o que no fabrican en Alemania, pero es que es Boker y Boker Plus. Es decir, en relación el precio no es nada alto para este cuchillo de esta calidad y este tamaño. Me parece que es un precio súper bueno. Es decir, por ese precio no sé qué vas a encontrar mejor que esto. Y bien, la verdad es que si me preguntáis si lo recomendaría, yo diría que sí, de cabeza. Hay otra versión más pequeña, la otra versión más pequeña a mí se me queda un poco pequeña. También es verdad que a mí me gustan los cuchillos grandes. Este tampoco es un cuchillo grande, pero otra versión ya la veo demasiado pequeña. Me parece que este cuchillo, el tamaño de este cuchillo es perfecto. Por lo tanto, si me pedís que lo recomiende, yo diría que sí. Que si tenéis pensado comprar un cuchillo, no lo penséis y lo compréis porque no os va a defraudar. Bueno, y yo sin más me despido.
Como siempre digo, os animo a que le deis al like, a la campanita, que os suscribáis, para, bueno, estar un poco pendiente de las cosas que voy subiendo y un poco para ayudarme también a mí, para que el canal siga creciendo, como va creciendo. Y nada, espero que nos veamos en la próxima y, como siempre digo, disfrutad de la naturaleza y más ahora que ya va entrando el buen tiempo y ya gusta más aún salir al campo. Nos vemos en la próxima.